esta temporada del año que estoy seguro para muchos nos pone a pensar y nos ponemos nostálgicos ya con el clima, ¿verdad? Otros se ponen mocosos, no nostálgicos, ¿verdad? A veces pasa, es parte de... Pero sabes, estamos contentos de estar aquí y quiero darte la bienvenida, especialmente si es tu primera, segunda ocasión. A lo mejor alguien te invitó para estar aquí con nosotros en Iglesia Destino y quiero decirte, eres bienvenido en este lugar. En este lugar no importa, vamos a darle la bienvenida, iglesia, a todos los que están por primera ocasión con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y en este lugar no importa cómo se ve tu pasado, cómo se ve tu presente, eres bienvenido. Siéntete bienvenido aquí en esta comunidad donde somos un montón de gente imperfecta que buscamos un Dios perfecto, amén. Eso es lo que somos y hemos orado por ti y esperamos que sea de bendición para tu vida el que estés aquí en esta mañana. Y quiero compartir el segundo tema de esta serie que hemos estado iniciando la semana pasada, esta serie que se llama Sobreabundante. Y estamos hablando acerca de generosidad. Y yo sé que la generosidad es un tema a veces un poco complejo de navegar. A los pastores muchas veces no nos gusta. Yo por mucho tiempo no predicaba de esto, ¿sabes? Porque no quería ser incómodo a nadie. Pero después un pastor me dijo: hey, Joel, tienes que compartir esto. Esto es la palabra de Dios y tienes que llevarlo a la gente. La gente tiene que saber que estos son principios de Dios para nuestra vida. Y bueno, así es que espero que estés conmigo en este tema que estamos comentando en este par de semanas. Y quiero comentar diciéndote algo. Se cuenta la historia de un hombre que llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, estaba ahí y estaba asombrado, ¿no? Estaba asombrado y dijo: wow, el lugar es increíble. Y de pronto ve a su amigo que pasa en un increíble BMW así con rines de 24 pulgadas, ¿no? Pasa así en su amigo que lo conoció en la tierra. Y dice: hey, bro, ¿cómo estás? Dice: hey, bien, qué bueno que llegaste, lo lograste, bien hecho, ¿no? Pero se queda impresionado por el vehículo que trae este cuate. Y en eso voltea con San Pedro, ¿verdad? Y le dice: San Pedro, ¿qué onda? Entonces aquí dan medios de transporte también. Le dice: sí, efectivamente, aquí también damos medio de transporte. Pero tienes que saber que el medio de transporte que nosotros le damos a cada persona es de acuerdo a lo generoso que fue a la obra de Dios allá en la tierra, ¿ok? Entonces tienes que saber que esa es la manera en cómo funciona. No, está bien, y está expectante, ¿no? Y en ese momento él estaba esperando que va a sacar San Pedro y va por allá al garage y se va hasta el fondo y saca una motoneta Yamaha de 1970, ¿verdad? Así toda empolvada con una calaverilla medio chueca, ¿verdad? Y le dice: hey, aquí está, este es tu medio de transporte. Y él dice: no puede ser. Dice: hey, lo siento, es lo que pudimos hacer con lo que tú invertiste aquí en el cielo, ¿verdad? Fue para lo que nos ajustó. Y se va decepcionado, ¿no? Agarra su moto y se va bien triste. Como una semana después lo vuelve a ver, vuelve a pasar el hombre en su motoneta y San Pedro lo detiene y le dice: hey, ven amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo ya te sientes un poco mejor? Dice: pues sí me siento un poco mejor. Dice: la verdad es que cuando veo al pastor que pasa en patines, eso me hace sentir muy bien. Pero no era el pastor de Destino, ok, ese es de otra iglesia, con nosotros. ¿Sabes? Pero hablar de generosidad es un tema importante, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender y vivir de esta manera. Y yo sé que puede generar diferentes emociones. Hay un par de personas que a lo mejor dicen: hablemos de generosidad, ¿verdad? Hablemos de dar, hablemos de lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de esto. Hay otros que dicen: bueno, para mí no es ¿verdad? Para mí es, está bien, pues vamos a hablar de generosidad. Hay otros que dicen: Joel, ¿en serio? Traje un invitado y vas a hablar de esto, ¿verdad? Pues no pudiste haber elegido otro tema para este día. Y hay quienes salen de este lugar y a lo mejor te subes al vehículo y empieza a decir maldiciones cristianas, ¿verdad? Ese pastor, hijo de San Juditas, no sé qué se te ocurra decir, ¿no? Pero empiezas a decir cosas que se te ocurren porque no es un tema que prefieres, no es un tema que te gusta, ¿cierto? Pero quiero decirte una cosa,
Dios nos habla tanto acerca de la generosidad. Si tú buscas las instrucciones de Dios, el corazón de Dios para con nosotros, el corazón generoso de Dios, es el mismo corazón que Él quiere que tú y yo tengamos para, no solamente para su obra, pero para con todos los demás. Y fíjate lo que dice la palabra, 2 de Corintios 9:11, dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Quiero que notes esas palabras. Dice, ustedes van a ser enriquecidos en todo sentido. ¿Cuántos saben que hay diferentes tipos de riqueza? ¿Cierto? No nada más es cuánto tienes en el banco, dónde vives, qué manejas. Dice, van a ser enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El día de hoy mi tema se llama más que dinero. Más que dinero. Porque sabes, la palabra de Dios habla de esto y dice, Dios, yo te quiero bendecir. Y sí, cuando habla de bendición, Dios no quiere que te falte en tu casa. Dios no quiere que estés batallando por cómo le vas a hacer para pagar los compromisos del siguiente mes. Dios quiere que tengas suficiente para alimentar y tratar bien y nutrir a los tuyos. Amén. ¿Alguien dice amén a eso, cierto? Dios quiere que tengas suficiente y más en el área material, financiera, pero Dios tiene mucho más para ti y para mí. Y la llave de la generosidad no solamente abre una bendición material, sino que abre la bendición para cosas que son mucho más que dinero en nuestras vidas. Dice también el Salmo 112:5. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Les va bien a aquellos que son generosos, aquellos que pueden ser un canal de bendición a través del cual Dios pueda bendecir a otras personas. Ahora, quiero decirte una cosa. ¿Has escuchado la frase que dice, es que el dinero no lo es todo en la vida, ¿verdad? O el dinero no te da la felicidad. Bueno, eso no es completamente cierto. ¿Por qué? No, quiero que sepas que los cristianos por mucho tiempo hicieron apología de la pobreza. Era como que entre más pobre fueras, más santo eras de alguna manera. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé qué Biblia leyeron ellos, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. A veces se glorificaba, mira, qué pobre y de todos modos sirve a Dios, ¿verdad? No, eso no es de ninguna manera lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no es lo que estoy queriendo compartir contigo en este lugar. Dios quiere que trabajemos, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios quiere que trabajemos. La Biblia dice que no trabaje, que no coma. Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Sí, dice la palabra de Dios, así como prospera tu alma. Pero Dios también quiere que entendamos que las bendiciones no se tratan solo de nosotros, sino que somos ese canal de bendición que Él puede usar para hacer su obra a través de nosotros en esta tierra, amén. Entonces, no estoy haciendo apología de la pobreza de ninguna manera. De hecho, si tú vas y ves los estudios, comprueban lo que dice Proverbios 38 y 9. No lo voy a leer, léelo en tu casa, pero es muy interesante, porque el escritor de los Proverbios, Salomón, está escribiendo y él dice, Dios, no me des menos para que no reniegue contigo, pero no me des más tampoco para que no me olvide de ti. Le dice, hey Dios, por favor ayúdame. Y ahora existen todos estos estudios, ve y búscalo en Google, por favor. Pero existen todos estos estudios donde dicen, hey, no, los pobres, a veces dicen, los pobres son más felices que los ricos. No, no es cierto. Si te despiertas todos los días y no tienes que darle de comer a tus hijos, no vas a ser muy feliz, ¿cierto? No puedes vivir de esa manera y esperar que seas feliz. Ahora, tampoco estamos diciendo, entre más rico seas, más feliz vas a ser. Eso también es una mentira. Está 100% comprobado. Llega un punto donde exactamente lo que dice la palabra, estaba estudiando esto en esta semana y exactamente lo que dice la palabra es cierto, ¿sabes? Dicen los que estudian que cuando tú suples todas tus necesidades y puedes tener a lo mejor un poco extra de lo básico que necesitas, que puedes tener eso, dicen los estudiosos que ese es el nivel donde la riqueza y las finanzas que puedes producir te generan la mayor felicidad. Después de ahí, sí, puedes ser un poquito más feliz, pero es solamente muy ligeramente. Y es exactamente lo que dice la palabra de Dios, amén. Es lo que Dios dice. Hey, el salmista decía, dame lo que necesito, pero no me des más para no olvidarme de ti. Pero el día de hoy yo quiero hablarte de cuáles son estos beneficios de ser generoso.
Porque a veces escuchamos, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar hasta que sobreabunde. Decimos, amén, 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 yo quiero eso. Y sí, está bien. Dios quiere darnos en abundancia. Pero quiero decirte esto. Hay beneficios que a veces olvidamos que existen para una persona generosa. Y el primero de ellos es que cuando tú pruebas a Dios, Malaquías 3:10 dice, hey, pruébenme en esto. Tú compruebas que Dios es real. Hace algunos años, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, ya unos años, ¿verdad, mi amor? 13 años más o menos. Y sabes, recuerdo que estábamos en una condición muy difícil. Financieramente era difícil. Acabábamos de mudarnos a otro lugar y estábamos ahí esperando que Dios nos ayudara a suplir necesidades. Volvimos a ser estudiantes, dejamos aquí nuestros trabajos y lo que teníamos para ir a la escuela bíblica. Y estábamos en un punto complicado. Fue una racha, yo creo, de las más difíciles que me ha tocado en mi vida, porque era tan así que, por ejemplo, mi esposa iba a su escuela de inglés y para ir a su escuela no había dinero para el autobús, ni siquiera. Imagínate que tú te despiertas mañana y le dices a tu hijo, hey, lo siento, no hay dinero para el autobús, tienes que irte caminando, ¿verdad? Hasta la UA siglo XXI, ¿no? Pobrecito. Pero vas a la universidad y vienes a pie porque no hay para cubrir el pasaje. Esa era nuestra condición, para que te des una idea más o menos de dónde estábamos. Y yo recuerdo que estábamos en ese momento y decíamos, Dios, creemos en ti, ayúdanos. Estábamos buscando trabajo, estábamos en otro país y estábamos creyéndole a Dios, diciendo, Dios, por favor, ayúdanos. Necesitamos suplir nuestras necesidades. Y yo había conseguido un trabajo, ¿verdad? Era jefe de lavaplatos, amén, sí, pero lo que significa es que me dejaban todos los platos a mí, ¿no? Yo lavaba absolutamente todo en esa cocina. Y era un trabajo que no nos daba lo suficiente para pagar nuestra renta y para comer. Y recuerdo que fueron semanas, un par de meses muy complicados y a pesar de todo eso, nosotros crecimos por la gracia de Dios. Nos enseñaron a honrar a Dios con lo que es de Dios. Nos enseñaron a caminar en generosidad y buscábamos honrar a Dios a pesar de eso. Pero en ese momento recuerdo que en la iglesia se les ocurrió venir a hablar de una ofrenda especial. Y empezaron a hablar, hey, vamos a levantar una ofrenda especial, esta es la visión para el siguiente año de la iglesia, vamos a hacer esto. Y empezaron a compartir acerca de eso. Y mi esposa y yo nada más nos agarramos de la mano, ¿verdad? Dijimos, hey, nosotros no podemos hacer esto. Creemos que no estamos en condiciones, pero lo estuvieron hablando un par de veces y llegamos a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a preguntarle a Dios, queremos ser parte de esto. Queremos tener un corazón de generosidad. Y recuerdo que oramos y nos llegó el momento de hacer la ofrenda. Y mi esposa y yo dijimos, ¿sabes qué? Tenemos esto. No es mucho, pero es casi todo lo que tenemos. Así es que vamos a darlo en fe. Y lo dimos en fe. Lo dimos creyendo y lo dimos con un corazón alegre. Dijimos, Dios, queremos participar. Queremos ser generosos con tu obra. Queremos ser generosos con lo que tú estás haciendo. A pesar de que esa era nuestra circunstancia. Y sabes, pasó poco tiempo y empezamos a ver algo que yo honestamente nunca lo había visto de una manera tan clara en mi vida. Empezamos a ver la mano de Dios. Recuerdo que mi esposa no hablaba inglés y era casi imposible encontrar un trabajo donde solamente pudieras hablar español. Era casi imposible. Y estuvimos orando, diciéndole, Dios, necesitamos tu ayuda. Si con solo mi sueldo no es suficiente, necesitamos trabajar los dos, porque si no, no vamos a poder pagar la renta esta semana. Así estábamos, pagábamos la renta por semana, cada semana se pagaba la renta. Y sabes, recuerdo estar ahí orando y Dios abrió una puerta para mi esposa y consiguió un trabajo, probablemente el único trabajo en toda esa ciudad de 4 millones de personas donde te requerían hablando solamente español. Y vino y llegó y Dios abrió la puerta para ese lugar. No solamente eso, después empezamos a ver bendiciones y bendiciones de Dios. Hubo una persona que dijo, hey, ¿sabes qué? Veo que les hace falta un medio de transporte, y estuvo dispuesto a pagar la mitad del costo de un vehículo para nosotros en poco tiempo después. Y sabes, yo recuerdo estando en esa temporada
Y un día de esos en donde Dios estaba haciendo, y podía contarte tantos testimonios de cosas que sucedieron. Y yo estaba caminando ahí en la calle y recuerdo que empecé a llorar. Nuestro presupuesto eran $700 a la semana, era lo que necesitábamos para vivir. Y empecé a llorar porque Dios estaba supliendo por lo que Dios estaba haciendo. Pero sabes una cosa, no era el dinero, no era el hecho de que alguien nos hubiera bendecido con la mitad del costo de un vehículo. No era nada de eso lo que estaba tocando mi corazón. Lo que estaba tocando mi corazón era decir: Dios, tú eres real. Tú en verdad ves, tú en verdad respondes, tú estás cerca, Dios. Tú estás cerca, tu palabra es verdad. Y yo estaba sorprendido, de verdad. Dije: Dios, esto no son cuentos de hadas, es real que tú te acercas cuando tenemos fe en ti, amén. Y sabes, yo te animo. Si has tenido la oportunidad de experimentar a Dios así, tú sabes que es verdad. Y si no has tenido la oportunidad, a lo mejor escuchas todo esto y dices: ¿en verdad será que Dios se muestra de esa manera? Dios siempre se muestra, iglesia, amén. Dios siempre nos sale al encuentro. Y la primer beneficio que vas a encontrar es que te vas a dar cuenta que Dios está ahí. Dios está ahí. Va a ser tan evidente y tan claro en tu vida cuando tú y yo decidimos vivir en generosidad. La segunda cosa es esta. La segunda cosa es que la generosidad trae paz. Una persona generosa es una persona que va a caminar en paz, va a encontrar paz en medio de las mayores tormentas. Fíjate lo que dice la Biblia. Malaquías 3:10, todos lo sabemos, ¿sí? Traigan los diezmos al alfolí, que haya alimento en la casa de Dios, pónganme a prueba. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Malaquías 3:11, a veces no le ponemos atención a esto, pero quiero que lo notes, porque dice: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades, y las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Dios no promete solamente bendecirte. Dios no promete solamente darte, Él promete protegerte también. Protegerte. Y esto es sumamente importante. Porque sabes, hay tantas personas que están trabajando y trabajando. ¿Has visto la frustración de un agricultor cuando se echa a perder la cosecha? ¿Alguien ha visto eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas allá en el 97 cuando nos cayó la nevada, que ya sentíamos que Santa Claus iba a mudar a Zacatecas? ¿Te acuerdas de eso? Pero hubo todo un lamento en todo el estado. ¿Por qué? Porque se quemaron las cosechas y los nopales y, ¿sabes? Se quemó todo y era ese lamento. Esta gente había estado trabajando tanto tiempo arduamente esperando una cosecha que se echó a perder. Y muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta, pero estamos trabajando y trabajando arduamente y luego llega algo que devora esa área de nuestra vida. Por ejemplo, estás trabajando y trabajando. Quieres a lo mejor salir de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, ¿sí? ¿Y sabes qué sucede? Estás esperando finalmente cosechar paz y llega una circunstancia otra vez a robarte tu paz. Constantemente estamos experimentando estos robos por todos lados. Una versión de la Biblia dice que Dios va a reprender al devorador de nuestras vidas. A las cosas que están devorando en tu vida, Dios las reprende, amén. Y esa es una gran bendición. Dios quiere que vivamos de esta manera, y no solamente de las cosas materiales. Esto sucede con las cosas materiales, pero Dios quiere reprender aquello que está devorando tu paz, lo que está devorando tu gozo, lo que está devorando la unidad de tu familia. Hay veces que estás esperando, estás avanzando, has trabajado, te has esforzado por tener una familia más en paz, porque las condiciones mejoran, y viene y te arrebata el enemigo aquellas cosas. ¿Sabes? Dios dice a la persona que camina en generosidad: yo creo un cerco de protección alrededor de él, amén. Y esto quiero que lo notes, porque Dios quiere que tú y yo experimentemos esa paz. Esa paz. Hay tantas personas que han experimentado esto en su vida. ¿Sabes? Conozco personas que habían estado esperando un mal diagnóstico médico, que ya lo habían recibido,
este es el diagnóstico. Tienes que ir a una operación grave. Este es el diagnóstico, tienes que empezar un tratamiento grave. Pero sabes, tú ves cuando la mano de Dios viene y las cubre a esas personas y les dice, no, yo estoy contigo, amén. Yo te voy a proteger. Yo te tengo. Y sabes, esa es una promesa que se cumple en nuestra vida cuando andamos en generosidad. Y ponte a pensar en esto. Hay muchas personas que honestamente no necesitan más dinero. Hay gente que no necesita más dinero. Pero qué bien le caería un poco de paz. Qué bien le caería un poco de paz. ¿Te imaginas si se vendiera paz? Que hubiera un negocio por aquí en Zacatecas que dijeran, vendemos paz, ¿verdad? ¿Cuántos días de paz quieres? Uy, tendrían cola ahí, ¿cierto? Habría una cola enorme. Hey, a mí a ver cómo está el mes, porque a ver si puedo pagar la mensualidad, ¿sí, verdad? De tener paz en mi vida. Anótame, ¿en dónde me tengo que anotar? ¿Sabes algo? Ese es un beneficio de la generosidad. Cuando tú y yo caminamos de forma generosa delante de Dios. Dice la palabra en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti. Amén. A los que confían en ti, Dios los guarda en una paz que se llama paz perfecta. Tú los guardas en perfecta paz a los que confían en ti. Ahora quiero decirte, cuando tú y yo caminamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, con nuestra generosidad, cuando caminamos de esta manera, ¿sabes? Esa es una declaración de confianza en Dios. Eso es tú decir, Dios, yo confío más en ti, tú eres mi fuente y no confío en mi cuenta bancaria, Señor. Confío más en ti que lo que confío en mi trabajo. Confío más en ti y sé que tú eres la fuente, mi proveedor. Tú eres el sustentador de mi vida y por eso es que vengo y entrego lo que es tuyo y aún, Señor, úsame de una manera generosa. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú recuerdas la historia, Primera de Reyes, capítulo 17, este hombre llamado Elías llega a un lugar llamado Sarepta. Y en ese lugar había una hambruna, por muchos años no había llovido, estaba en escasez. Y dice la palabra de Dios que Elías llega a ese lugar y Dios lo envía a la casa de una mujer viuda. Una viuda, una persona que está teniendo muchos problemas para suplir en condiciones normales, mucho peor en condiciones de hambruna. Y llega a ese lugar y Elías le dice, hey mujer, Dios me ha mandado aquí y necesito que me cocines una torta de pan. Necesito que cocines para mí algo. ¿Y sabes qué le contesta esta mujer? Le dice, hey profeta, hombre de Dios, solo tenemos un puñado de harina y lo que queda de aceite al fondo del frasco. ¿Alguien se ha peleado con el fondo de un frasco alguna vez? ¿Sí? ¿Sí te has peleado? ¿Sí? ¿Cuántos han reprendido una pasta dental que no le va a salir la última gota? ¿Cómo que no te sale, verdad? Y estás ahí peleándote con la pasta de dientes. Eso era lo que le quedaba de aceite y un puñado de harina. Dice la Biblia que le dice, es todo lo que tenemos. Nos queda para hacer un pan para mi hijo y para mí, y después vamos a dejarnos morir. ¿Y sabes qué le dice el hombre de Dios? Le dice algo que, seamos honestos, se oye muy, muy ilógico. Dice, hey, tranquila, Dios ha declarado esta palabra y si tú haces y confías, dice el versículo 14, Primera de Reyes 13:14, dice, no tengas miedo, sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir. Primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara comida para ti y para tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Amén. ¿Sabes qué era eso? Era una prueba de confianza en Dios para esta mujer. Obviamente era una prueba de confianza en Dios. ¿De verdad voy a soltar esto? ¿Voy a dejar lo último, lo poco que tengo? Y voy a confiar en que Dios va a hacer. ¿Y por qué esto es interesante? Porque muchas veces, seamos honestos, esa es la condición en que nos encontramos. Confiar en Dios en esta área de nuestra vida a veces se siente así. Y luego, Dios, ¿cómo funciona? ¿O qué hago? ¿Sabes qué es lo curioso? Que cuando tienes poco, yo recuerdo en estas ocasiones, diezmar se hace un poco más difícil porque se te hace mucho diezmar cuando tienes poco, ¿cierto? Es cierto. Pero cuando tienes mucho, diezmar se te hace difícil porque parece mucho también. Es curioso.
¿Sí? De alguna manera, tener esta confianza en Dios requiere un paso de fe, de decir, Señor, voy a confiar en ti, voy a tener todo lo que necesito, porque tu palabra lo declara de esa manera. Ahora, no solamente vas a descubrir que Dios está cerca, no solamente vamos a encontrar esa paz de parte de Dios, también vamos a vivir con un gozo y un propósito que va más allá de lo que puedes conocer. La semana pasada veíamos la historia de esta iglesia en Macedonia, que Pablo los usa como un ejemplo de generosidad. Y fíjate lo que dice la Biblia, leámoslo una vez más, 2 Corintios 8, 1 y 4. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Son muy pobres y les está yendo muy mal. Tienen muchas aflicciones, dice Pablo. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solamente lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Y nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Sabes? Este es un ejemplo increíble. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablábamos de esto. Si no has escuchado esa predicación, por favor, escúchala. La generosidad no tiene que ver con la cantidad, es una mentalidad. ¿Has visto gente que parece que tiene muy poco o tiene muy poco realmente, pero es sumamente generosa? ¿Alguien ha conocido a esa gente, cierto? Que tiene un espíritu de generosidad. ¿Sabes una cosa? Esa es la actitud de un hijo de Dios. Debemos ser generosos. Y me encanta el ejemplo de la iglesia en Macedonia, porque Pablo dice, son muy pobres, tienen muchos problemas, pero están rebosando de alegría que tiene que ver con la generosidad que hay en sus vidas. Y no solamente eso, dice Pablo, nos están rogando. Queremos ofrendar, Pablo, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia en Jerusalén. Queremos ser parte de la obra de Dios. Permítenos, ¿sabes? Eso es algo increíble, seamos honestos. Yo no conozco muchos pastores que harían eso siquiera. Eso es algo increíble que hay este tipo de actitud en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en generosidad, vas a encontrar propósito y gozo de Dios en tu vida. Amén. ¿Tú lo has experimentado? ¿Tú sabes que esto es verdad? Y dice también la palabra de Dios, 2 Corintios 8:7, dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. O sea, Pablo les está hablando a los corintios y les dice, hey, corintios, están haciendo un buen trabajo. Se están esforzando por aumentar su fe. Se están esforzando, ¿sí? por tener más conocimiento de Dios, por ser más dedicados a la obra de Dios. Se están esforzando por cómo mejorar sus relaciones en sus familias, entre ustedes. Gloria a Dios por eso. Pero les dice Pablo, tienen que esforzarse también en esta gracia de dar. Amén. Tienen que esforzarse también en la generosidad. Quiero decirte, estábamos ahí en una vez en el año 2009 y recuerdo que por primera vez en mi vida yo nunca había escuchado del tráfico de personas. Es algo verdaderamente horrible, probablemente es una de las cosas más horribles que están sucediendo en el planeta. Es algo aterrador y estábamos en una conferencia de hombres. Habríamos 3,500 hombres en ese lugar. Y cuando estábamos en esa conferencia, recuerdo que estaba empezando, tenía poco tiempo, un año, no sé, de que había empezado un ministerio que se llama A21, A21 en inglés, y ese ministerio estaban empezando a hacerlo todo lo posible por rescatar a víctimas del tráfico de personas en la parte de Europa del Este, principalmente en Grecia y toda esa zona, y estaban yendo a esos lugares
Querían tener un equipo de abogados, un equipo de personas que pudieran sacar, literalmente arrebatar a estas chicas que las roban y las traen con engaños y las llevan después y las prostituyen 30, 40, 50 veces al día. Era una cosa horrible. Yo estaba escuchando y estaba aterrado de las historias que estaba escuchando. Dije, ¿cómo puede ser eso posible? Y sabes, estas personas empezaron a compartir acerca de este ministerio y empezaron a decir, creemos que podemos hacer algo con la ayuda de Dios. Creemos que podemos hacer algo en ese lugar y hay algunas chicas que hemos rescatado, pero necesitamos construir un lugar para poderlas restaurar. Un lugar donde podamos trabajar con ellas, ayudarles a sanar y ayudarles a levantarse y tener otro nuevo comienzo en la vida. Y empezaron a hablar de esto. Y yo recuerdo que estaba ahí, estaba impresionadísimo, estaba impresionado de lo que estaba escuchando. Nunca había escuchado eso en mi vida. Y dijeron algo así, necesitaban varios cientos de miles de dólares para construir un espacio con dormitorios, eran 300, 400 mil dólares, no recuerdo bien honestamente, pero una cosa así, y dijeron, ¿creen que podamos dar todos juntos, los hombres que estamos en este lugar? Y sabes, recuerdo el entusiasmo dentro de mí. Creo que en esa ocasión sentí lo que sintieron esta iglesia de Macedonia, porque dije, sí, tenemos que hacer algo, podemos hacer algo. Y honestamente yo era un estudiante, a lo mejor fui de los que menos dio probablemente en esa conferencia, pero había un espíritu de generosidad en todo ese lugar. Levantamos esa ofrenda, se levantó esa ofrenda y todavía no terminaba la conferencia y llegaron y dijeron, ok, casi llegamos al total de la cantidad que se necesita para construir ese lugar con la ofrenda que se ha levantado. Si alguien cree que puede hacer algo más, algo extra para completar la cantidad, entonces vamos a levantar una ofrenda más. Si alguien quiere participar de nuevo. Y sabes, fue increíble porque otra vez todos los que estábamos ahí, todos los hombres se levantaron una vez más, nos levantamos y dijimos, creemos que podemos hacer más. Y al final de la conferencia, recuerdo que se había levantado lo suficiente para construir no solamente un edificio, sino 2 edificios para ser plantados en ese lugar. Y sabes, yo recuerdo cuando escuché eso, dentro de mí hubo un gozo explosivo. Dije, Dios, gracias porque pude ser parte de esto. Y probablemente di lo equivalente a lo que fueran 300, 400 pesos aquí en México. O sea, comparado a lo que otros dieron, no era mucho, probablemente. Tienes razón. Hubo gente que pudo dar 10 miles y otras que pudieron dar 100 miles probablemente. Pero sabes, todos los que estábamos ahí nos movimos en generosidad. Y te puedo decir, el gozo y el sentido de propósito que había en nosotros al final de esa conferencia es algo indescriptible. Estábamos sumamente gozosos de participar en lo que Dios estaba haciendo. Y a lo mejor te preguntarás, bueno, Joel, ¿pero por qué? ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Por qué la Biblia nos recuerda tantas veces el caminar con corazones generosos? Hay algunas verdades acerca de la generosidad que son ciertas y tú puedes comprobarlas en tu propia vida. La primera es que tú siempre puedes optar, puedes dar sin tener que amar, ¿cierto? Puedes dar algo a alguien y no precisamente amas a esa persona. Pero ¿sabes algo? Nunca puedes amar sin dar. Eso no existe. Piénsalo. ¿A quiénes son las personas a las que más les has dado? ¿Cuáles son las causas en las que más has sido generoso en tu vida? Siempre son aquellas personas y aquellas causas que más amas, ¿cierto? Eso siempre está cerca del corazón. ¿Alguien recuerda con sus primeros hijos sentir el gozo de comprarle ropa a tu hijo en vez de comprarte ropa a ti mismo? ¿Alguien recuerda eso? ¿Cierto? Te cambia todo, ¿verdad? Y no solamente quieres darles ropa, quieres darles todo lo que tú tienes. Quieres bendecirlos. ¿Por qué? Porque los amas, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, donde esté tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Y hay gente que se pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué, Joel? ¿Que Dios no tiene todo el oro y la plata? ¿Que no Dios es el dueño del universo? Claro que lo es. Y quiero decirte esto con un corazón
humilde. Dios no lo necesita, iglesia. Dios no necesita de lo que nosotros tenemos. Él nos da la oportunidad. Es un privilegio que Él nos da de participar con lo que Él está haciendo para que nuestro corazón se alinee a la manera correcta. Y quiero terminar recordando contigo. Dice la Biblia en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo. ¿Y ahí se queda la historia? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo. ¿Sabes? Dios no solamente dijo, te amo, pero bueno, lo siento, busca tus propios recursos para salvar tu eternidad. No, dijo, te amo tanto y voy a dar lo mejor, todo lo que tengo, porque te quiero a ti conmigo. Él dio para que tú y yo tuviéramos una relación correcta y una vida nueva con Él. Y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios nos invita a ser generosos. Porque sabes, cuando somos generosos, reflejamos la naturaleza de nuestro Padre Celestial, amén. Reflejamos quién es Él. Y Dios nos hace esta invitación. Y otra vez yo te quiero animar. Comienza. Si tienes la mentalidad correcta, vas a poder comenzar. Comienza a ser generoso en el lugar donde vas. Busca oportunidades para bendecir. Busca oportunidades, personas. Sé generoso, camina en generosidad. Sé generoso en la obra de Dios. Regresa a Dios lo que es de Él. Confía en Dios. Caminemos de esta manera. Y sabes, la próxima semana vamos a cerrar este tema. Pero hay una lista enorme de bendiciones y de áreas en nuestra vida que Dios desbloquea cuando caminamos en generosidad. Caminemos en generosidad, iglesia, y vamos a ver cada bendición de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Ahí donde estás, acompáñame, por favor. La primera oración que quiero hacer es para alguien que tú dices, Joel, yo estoy aquí, pero honestamente estás hablando de todo esto, pero yo ni siquiera sé si tengo una buena relación con Dios. No sé si estoy en términos buenos con Dios y no sé por qué estoy aquí. A lo mejor te preguntas una cosa así. Quiero decirte que lo primero que tienes que saber es que el regalo que Dios te da, la generosidad de Dios es tan grande que Él te da una vida nueva. Él borra todos tus pecados. Él dice, ¿sabes qué? Todas tus equivocaciones, todo ese pasado, estoy dispuesto a perdonarlo, a borrarlo por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo. Si tú dices, Joel, yo sé que no estoy bien con Dios, tengo todas estas cosas, tengo una lista negra muy grande. Quiero decirte, en este día no es casualidad que estés aquí. El Dios del universo te citó en este lugar para decirte, quiero una relación contigo. Quiero que camines conmigo. Hay una forma y se llama Jesucristo. Es la única forma. Y si tú eres esa persona, queremos orar contigo e invitarte a poner tu fe en Cristo Jesús. Dice la palabra que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces tienes una vida nueva, una vida eterna junto con Dios. Vamos a orar, iglesia.